Habíamos visto los beta-lactámicos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared de las bacterias. Vamos a ver entonces otro grupo que son los glucopéptidos, y de ese grupo hay unos derivados más recientes que son los lipoglicopéptidos, que también actúan sobre la pared de la bacteria. Dentro de los glucopéptidos tenemos entonces la vancomicina. La vancomicina, salvo con una indicación, se administra vía intravenosa, es un bactericida, tiene más acción por concentración, pero a veces lo consideran como entre concentración y tiempo dependiente. Aunque es bactericida, no es como lo más eficaz, es una molécula muy grande, a veces es difícil que se concentre en ciertos tejidos, pero es muy útil por la posibilidad de tratamiento contra bacterias resistentes a otros antibióticos como los betalactámicos. La vancomicina también actúa en la síntesis de la pared de las bacterias, pero en un paso previo al que actúan los betalactámicos. Por eso puede ser útil en microorganismos o contra microorganismos, bacterias resistentes a los betalactámicos. Síntesis de la pared en tres pasos. Primer paso, se combinan aminoácidos entre sí, y al combinar aminoácidos por fosfo, mureín, enol, piruvato, transferasas, se forman las mureínas, N-acetilglutámico y N-acetilmurámico. Entonces primero se forman las mureínas. Una vez se formaron las mureínas, N-acetilglutámico y N-acetilmurámico, la transglicosilasa, el proceso se conoce como transglicosilación. Esa transglicosilasa combina una mureína con otra. Entonces un N-acetilglutámico con otro N-acetilglutámico, un N-acetilglutámico con un N-acetilmurámico y sucesivamente. Entonces la transglicosilasa combina una mureína con otra mureína. La vancomicina y los lipoglicopéptidos. Los lipoglicopéptidos son la telavancina, oritavancina, dalbavancina. Tienen parte del mecanismo de acción inhibiendo la transglicosilasa. Por eso son útiles para bacterias resistentes a betalactámicos. Y el tercer paso, que es la transpeptidasa, cuando ya hay varias mureínas unidas, entonces se pegan bloques de mureínas, ahí es donde actúan los betalactámicos. La vancomicina y los lipoglicopéptidos actúan en un paso previo al de los betalactámicos. Por eso puede ser útil contra bacterias gram positivas que sean resistentes a los betalactámicos. Entonces la vancomicina se utiliza en casos de resistencia. La vancomicina entonces tiene buena actividad contra varios grupos de streptococos, contra estafilococo aureus y estafilococo epidermidis, resistentes a meticilina, y contra enterococos. Indicaciones principales: infecciones por MRSA, estafilococo aureus meticilino resistente,
Infecciones por enterococos. A veces los enterococos, según su especie, son sensibles a la combinación de ampicilina más gentamicina. Si no es sensible a esa combinación, puede ser sensible a la vancomicina. Y también para infecciones por neumococo, pero específicamente para meningitis. Para neumonía, generalmente la vancomicina no se utiliza, neumonía por neumococo. Se prefieren otros antibióticos. Entonces, tratamiento de infecciones por MRSA, tratamiento de infecciones por enterococos, infecciones en piel, sepsis, en algunos casos infección urinaria, infecciones posquirúrgicas y meningitis bacteriana aguda por neumococo. Y en ese caso el esquema es combinado con una cefalosporina de tercera generación. Puede ser ceftriaxona o cefotaxime. Entonces cubre gram positivos. Incluye estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, streptococos incluyendo neumococo, enterococos y también cubre clostridioides y clostridium. En el caso del clostridioides, específicamente el clostridioides difficile, que está asociado con una infección que es la colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa, paciente hospitalizado, recibe antibióticos de amplio espectro, se barre la biota del intestino y el colon, ese clostridioides aprovecha y da una colitis, da una infección. Ese paciente va a tener fiebre alta, va a tener dolor abdominal, no en todos los casos, y va a tener diarrea. Es una causa importante de infección en paciente hospitalizado, hospitalizaciones prolongadas, paciente que ha recibido varios esquemas previos de antibiótico. ¿Hay resistencia a la vancomicina? Sí, principalmente por los enterococos. ¿Qué pasa? Cambian las proteínas de la parte de la trasglicosilasa donde se une el antibiótico, no se puede unir y no funciona. Se ve resistencia por enterococos, es más o menos frecuente. Más que todo lo que son microorganismos de ambiente intrahospitalario. Y también a veces se puede ver resistencia por estafilococos. En el caso del estafilococo aureus, hay como una resistencia intermedia, que es como resistente, pero realmente no. La vancomicina es una molécula grande. Ese estafilococo que está ahí, que se denomina estafilococo aureus con resistencia intermedia a la vancomicina visa, lo que hace es poner más capas de pared. La vancomicina es muy grande, no alcanza a penetrar, no funciona bien. ¿Qué se hace en ese caso? Simplemente se aumenta la dosis de vancomicina y ya ese estafilococo muere. Entonces aumenta el grosor, las capas de la pared. Simplemente se aumenta la dosis, penetra más antibiótico y al final el bicho muere. Cinética, importante, riñón y oído. La vancomicina solo se elimina por riñón. Y puede ser nefrotóxica, entonces se elimina por riñón y puede dañar el riñón.
Hay falla renal. Hay que hacer ajuste de dosis. 1. Puede dañar más el riñón. 2. Puede causar ototoxicidad. Entonces, vancomicina, daño renal, ototoxicidad, nefrotóxico, ototóxico. Los lipoglicopéptidos dan menos ototoxicidad. También pueden dañar el riñón, ya eso depende de otros factores. Y ya tienen interacciones adicionales, por ejemplo, con albúmina o con warfarina. Pero al menos desde la parte de ototoxicidad, los lipoglicopéptidos son más seguros. Y tienen otra ventaja, y es que se administran la telavancina una dosis al día y los otros una dosis por semana. La vancomicina habitualmente se administra 2 dosis al día. En un segundo, tercero o cuarto nivel de atención, se puede medir la vancomicina en sangre, entonces se pueden evaluar o medir niveles terapéuticos o plasmáticos. No en toda parte están disponibles. ¿Cuándo se hacen? 1. Tratamiento de infecciones graves, meningitis, endocarditis. 2. Si ese paciente tiene falla renal, hay que estar midiendo niveles para ajuste de dosis y evitar toxicidad. Y 3. Si el paciente no responde. Cuando se habla de falta de respuesta al antibiótico, cuando pasan 48 horas después de iniciar el antibiótico, dosis adecuadas, que no haya interacciones u otros, y el paciente continúe con fiebre, no mejoren los signos de infección y continúe con reactantes de fase aguda con leucocitosis elevados. Bueno, reactantes de fase aguda elevados o leucocitosis. Le empezaron tratamiento después de 2 días sin otra causa, solo la infección, sigue con fiebre, el antibiótico no está funcionando. Se solicitan niveles y se ajusta dosis. Y dado el caso, pues sí se tiene cultivo antibiograma y ajuste también de tratamiento. Niveles de vancomicina. Nivel mínimo de 10 miligramos litro. 10 miligramos litro. Se debe medir después de varias horas de la última dosis. Eso se denomina valor valle o niveles valle. Entonces, nivel valle. Se administra la vancomicina. Se espera 8 a 12 horas. Y ahí le toman al paciente la muestra de sangre para medir los niveles. En infecciones que no son graves, entonces por ejemplo una infección de tejidos blandos o similares, se buscan niveles de 10 a 15 miligramos litro. Si es una infección grave, se requieren al menos 15 miligramos litro, idealmente 20 miligramos litro. No se debe pasar de 25 miligramos litro. Más de 25 miligramos litro, riesgo de toxicidad, ajuste de dosis, baja la dosis. Y si los niveles son menos de 10, siempre hay que aumentar la dosis. Entonces, según los niveles, se hace ajuste de dosis. Uso en endocarditis combinado con otros antibióticos. Generalmente se dan al menos 2 antibióticos. Infecciones por MRSA, Staphylococcus aureus meticilino resistente, combinado con cefalosporinas de tercera para meningitis. Tratamiento también de osteomielitis.
En la osteomielitis hay una infección del hueso y es un compromiso profundo. Siempre en osteomielitis se hace cirugía. Se hace un raspado del hueso que tiene la infección. Eso se denomina curetaje. Y se trata de extraer parte del hueso que tiene la infección. Eso se denomina secuestrectomía. Esa muestra que se extrae en ese curetaje óseo se envía a cultivo antibiograma y con el resultado de cultivo y antibiograma se establece el tratamiento. Entonces, para osteomielitis se prefiere siempre un cultivo antibiograma antes de. Tratamiento de colitis pseudomembranosa, y en ese caso es la única indicación para vía oral. Entonces, dependiendo del sitio, se puede conseguir la presentación de vancomicina para uso oral. O, dado el caso, se parte la ampolla y el paciente se toma media ampolla cada 6 horas. Ya depende pues del caso. Neutropenia febril. Paciente inmunosuprimido, cáncer, quimioterapia similares, trasplantados, con fiebre, sí, fiebre, febril, y disminución de los neutrófilos. Un paciente que tenga neutrófilos menores de 500 por milímetro cúbico ya está en riesgo de infección. Ya uno mira todos los factores. Causa de la inmunosupresión, edad, patologías previas, bueno. Y paciente con menos de 100 neutrófilos, a veces hay que correr a ponerle antibiótico. Si no le administran antibiótico y cubriendo varios tipos de microorganismos, el paciente muere. Entonces la vancomicina es uno de los antibióticos que se puede utilizar para cubrimiento en neutropenia febril. Entonces recuerden, no es en todos los casos, hay que mirar el contexto. La vancomicina también es útil para infecciones por catéter. Infecciones por catéter, específicamente catéter venoso central. Uno de los microorganismos más relacionados con esa infección es el estafilococo epidermidis. Ese es un estafilococo coagulasa negativo. Tiene la capacidad de adherirse al catéter. Forma una biopelícula, forma una cubierta que lo deja ahí metido en el catéter y nada lo saca de ahí. ¿Cómo se dan cuenta que un paciente tiene una infección por catéter? Puede tener eritema, puede tener secreción purulenta, va a tener fiebre. El eritema y la secreción en el sitio de inserción del catéter. Y a ese paciente, si es posible, se le retira el catéter. Pero ahí hay un problema. Si le retiran el catéter y le ponen otro catéter, ese estafilo vuelve y se pega al catéter nuevo. Entonces a veces toca sacar el catéter, ponerle otro nuevo y después de un tiempo volver a sacar el que habían puesto. Lo otro, se hacen hemocultivos. Y también se hace cultivo en la punta del catéter. Entonces, del catéter que se quitó, se hace cultivo para mirar si está ahí el estafilo o qué germinal. Entonces, la vancomicina puede ser útil para tratamiento de infecciones por catéter venoso central.